27. Dice la palabra de Dios: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Dice Mateo 9:28, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Muy bien, el otro día veíamos el milagro de la mujer con el flujo de sangre en los versículos anteriores. Pero ahora quisiera considerar estos dos milagros que registra Mateo, que son los dos ciegos que reciben la vista y este mudo endemoniado que Jesucristo le saca este demonio. Dice el versículo 27 que pasando Jesús de allí, él viene de sanar a esta mujer con el flujo y también viene de resucitar a la hija de Jairo. Y él, al continuar su camino, ahora le siguen dos ciegos. La ceguera era muy común en esos tiempos en Israel. Se dice que una porque no se protegían su vista del sol, de sus rayos. Número dos, también porque habían plagas de moscas, y esas moscas haciendo contacto con sus ojos, quizás de noche o al trabajar, qué sé yo, ellos transmitían infecciones que hacían que la gente perdiera la vista. Así que esto era algo común, el hecho de que hubiesen personas que carecían de su vista física. Y vamos a ver que estos dos ciegos, de paso, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan nos mencionan estos dos milagros que vamos a ver el día de hoy. Es un caso atípico. Estos milagros solamente los menciona Mateo. Los digo atípico porque normalmente los encontramos en otros evangelios, pero estos dos son exclusivamente de Mateo. Así el Espíritu Santo quiso que fuese. Pero para nosotros, quizás nosotros no podemos identificarnos con estos dos hombres porque todos tenemos nuestra vista física, gracias a Dios. Pero de ellos vamos a poder aprender algo acerca de la vista, o de la ceguera más bien, de la ceguera que es espiritual. La ceguera espiritual. ¿A qué me refiero? Bueno, la Biblia enseña que hay dos tipos de ceguera en la que puede estar alguien que aún no conoce al Señor. La primera tiene que ver con el pueblo de Israel. Dios permitió que su propio pueblo tuviese como una venda en sus ojos, dice Pablo en Corintios, para que no vieran, para que escuchando no entendieran. Pero ellos, el Señor Dios permitió que hubiese esta ceguera sobre ellos. Y usted dice: ¿y por qué? Si era su pueblo. ¿No será que Dios, por ser su pueblo, iba a querer que su pueblo viera y creyera? Bueno, sí, pero ya habían pasado muchos años en los cuales Israel se había endurecido contra Dios y había hecho caso omiso a la palabra de Dios. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted va a ver que desde el libro de Josué
hasta el final del Antiguo Testamento, Israel se alejó de Dios. Y por tanto alejamiento, por tanta dureza, por tanta indiferencia, por tanto pecado, Dios dijo, no me van a creer, les voy a poner ese velo sobre sus ojos como castigo. Así que podemos aprender de ellos que será posible que Dios me dé oportunidades de conocer su palabra, pero yo le diga una y otra vez que no. Y hay muchos en Magdalena, hay muchos en Oaxaca, hay muchos en el mundo que no han conocido el evangelio verdadero que está en la palabra de Dios. No vaya a ser que usted sufra lo mismo que sufrieron los israelitas, de esta ceguera espiritual por causa de la incredulidad. Pero hay otra ceguera, y esta ceguera ya no es algo que Dios permite, sino que es algo que el diablo hace. Porque dice Pablo en Corintios que el Dios de este siglo, y se está refiriendo al diablo, el Dios de este tiempo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea que Dios cegó a su pueblo por incredulidad. El diablo, él ciega a las personas que aún no han recibido a Cristo. ¿Por qué lo hace? Porque él quiere que usted se pierda junto con él en este lugar de tormento. Por eso es que muchas personas viven desapercibidas en cuanto a su pecado. Viven sin ningún temor de lo que hay después de la muerte. ¿Por qué? Porque están ciegos. Espiritualmente hablando, no pueden tener una percepción en cuanto a lo espiritual. Y eso lo hace Satanás. Él quiere mantenerle en esa ceguera. Él quiere que usted se quede ciego para siempre. Y entonces estos dos ciegos ven a Jesucristo, habrán escuchado todos los milagros que él venía haciendo, y de paso en Mateo 20 hay otros dos ciegos que el Señor sana. Obviamente son diferentes, pero imagínense a estos dos ciegos, quizás habían sido abandonados por su familia y tenían que apoyarse entre los unos y los otros, y ellos ven a Jesús pasar y ellos comienzan a dar voces y dicen, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y quiero que pensemos en cómo ellos están clamándole al Señor, en primer lugar, que Él tenga misericordia de ellos. Usted pudiese clamarle al Señor, si no lo ha hecho, hoy, en silencio, Señor, ten misericordia de mí. ¿Será posible que usted pueda llegar al entendimiento de que no hay nada que usted puede hacer para salvarse a sí mismo? Que no hay nada que usted pueda hacer para quitar su pecado y que el único que lo puede hacer es Cristo. Y usted puede clamar, ten misericordia. Porque la salvación es por gracia, es por misericordia. Misericordia es cuando le damos algo a alguien que no merece. Y nadie, ni yo, ni nadie sobre esta tierra, merecemos la salvación, pero Dios quiere tener esta misericordia para con nosotros. Ahora, ¿por qué será que lo llamaron hijo de David? Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Si usted dice su padre terrenal fue José, ¿por qué dice David? ¿Qué tiene que ver David con el Señor Jesús? Bueno, David fue un rey en Israel unos 1000 años antes de que Cristo naciera, y Dios Jehová le prometió a David que de su descendencia siempre iba a salir el rey, siempre iba a quedarse el reino en la tribu de Judá, de donde era David. Y eso se cumplió. Salomón fue rey, su hijo fue rey, y así se fue dando. Y ahora viene el Señor Jesucristo, quien era el Mesías, el Cristo. Y Él es el que un día va a ser coronado como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y por eso fue que el Señor Jesucristo nació de María, porque María
según Mateo capítulo 1, y en Lucas también podemos ver, ellos venían de la tribu de David, el rey. ¿Sí? Y entonces cuando Cristo sea coronado Rey de Reyes, se va a cumplir completamente esa promesa que Dios le hizo a David, que en su familia iba a siempre permanecer el reino. O sea que estos ciegos, ¿qué están reconociendo de Cristo? Que Él era el Mesías, que Él era aquel descendiente de David, aquel que era el heredero apropiado al trono. En Juan capítulo 9 vemos que la gente que reconocía a Jesús como el Cristo, como el Mesías, los expulsaban de la sinagoga. Pero a estos ciegos no les importó qué iban a pensar los demás. Ellos habían entendido que este no era cualquier hombre. Ellos habían entendido que Jesucristo no era simplemente un profeta como cualquier otro. Ellos se dieron cuenta que este es el Hijo de David. Y dice el 28, y llegado a la casa, bueno, no sabemos a qué casa, de quién era esta casa, pero vinieron estos dos ciegos. Me llama la atención que los milagros de Jesucristo no siempre fueron en lo público, a veces fueron en un ámbito privado. Por ejemplo, la mujer con el flujo de sangre fue en la calle, pero la resurrección de la hija de Jairo fue dentro de una casa. Lo mismo va a ocurrir con estos dos ciegos. Vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y así también el Señor, ¿verdad? Cuando Él nos pone una dificultad en la vida, como si fuera Él nos pregunta, ¿creen que yo puedo ayudarles? ¿Que yo puedo solucionar su problema? ¿Qué contestaron los ciegos? Sí, Señor. Sencillamente, estos ciegos que, aunque eran ciegos, aunque quizás eran muy pobres, aunque no tenían reconocimiento, no eran personas quizás estudiadas, pero en toda su sencillez, ellos pudieron poner su fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere también de nosotros. Que sencillamente le digamos, sí, Señor. Yo sé que el problema es muy grande, pero Señor, tú me estás preguntando si creo que puedes hacer esto. Sí, sí, Señor. Bueno, Jesucristo entonces tocó los ojos de estos hombres. ¿Cómo es que hubieron ocasiones en las que el Señor Jesús sanó a ciegos escupiendo en la tierra y hacía lodo? Y ese lodo Él lo untó sobre los ojos de los ciegos y los sanó. Pero en esta ocasión no lo hizo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no necesita lodo o barro para sanar. Era su poder que sanaba. Y Él en este caso, con sencillamente tocar los ojos de estos hombres, Él contesta y les dice, conforme a vuestra fe os sea hecha. Y así también el Señor actúa en nuestras vidas. El Señor dice que sin la fe no podemos agradar a Dios, no nos podemos acercar a Él. Y entonces, así como estos ciegos, nosotros haríamos bien en poner siempre nuestra fe en Cristo, y si no hemos creído en el Señor, poner nuestra fe en Él para salvación. Y en el momento, los ojos de ellos fueron abiertos. No fue un proceso, no fueron días, ni semanas, ni meses. En ese instante, en ese momento, los ojos de ellos fueron abiertos. El poder de Jesucristo, aquel que era el que es el creador del mundo, podía tocar los ojos de esos dos ciegos para que quedaran abiertos en ese mismo instante. Y así es lo que el Señor quiere hacer con personas que están cegadas por el diablo. El Señor quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado y le aceptemos a Él como nuestro único Salvador, para que esa venda, para que esa ceguera pueda ser quitada. ¿Y a poco no tengo la razón, ustedes que ya han recibido a Cristo, a poco no piensan, ¿por qué no acepté a Cristo antes? Tan fácil, tan sencillo, tan claro que es la palabra.
¿Por qué me tardó tiempo en poder entender lo que Dios me estaba diciendo? Por la ceguera. Porque el diablo es malo. Porque él quiere arrastrarle junto con él a ese terrible lugar. Pero qué bueno cuando aceptamos al Señor y en ese momento nuestra vista ahora sí la tenemos. Espiritualmente hablando, somos como estos ciegos. Ahora hay algo quizás extraño que el Señor le pide a estos ciegos. En el versículo 30 les encarga rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Uno pensaría que Jesucristo iba a querer que entre más personas se enteraran de sus milagros, mejor. Pero aquí Él está pidiendo que con mucho rigor no lo publiquen. Mirad que nadie lo sepa. ¿Y saben por qué lo hacía? Porque los judíos, habían judíos que ya querían reconocerlo como el rey. Ya querían que de una vez Él estableciera el reino. Ese Mesías que tanto habían esperado, por fin ha llegado, ya establece el reino. No, Jesucristo sabía que Él tenía que ir a la cruz. Él sabía que para tener ese reino, un día después de la tribulación, Él sabía que tenía que ir a ese madero, a morir por nuestros pecados. Eso fue lo que hizo el diablo cuando lo subió a ese monte, a los montes, y le mostró los reinos de la tierra. Mira, póstrate y yo te los doy. Bueno, Cristo no podía arrodillarse delante de Satanás, obviamente, porque él solo podía adorar a Dios. Pero dos, Cristo sabía que todos esos reinos que él podía ver, él un día se los iba a ganar, pero muriendo sobre la cruz. Y a veces el diablo nos quiere poner a nosotros también un camino fácil. Y pensamos que como ha de ser la ruta o la solución más sencilla, Dios ha de ser el que lo está poniendo en nuestro camino. Pero no siempre. A veces el diablo nos dice: mira, está fácil, aprovecha. Y a veces pensamos y queremos rehuir o esquivar el sufrimiento cuando Dios quiere que quizás suframos, porque hay algo que Él nos quiere enseñar como una lección importante. Entonces Él no quiere que nadie sepa, para que no estén presionándole para de una vez establecer su reino. Pero ellos no se aguantaban. Dice el 31, salidos ellos, divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. No se podían guardar esta noticia, que yo estaba ciego y que el Hijo de David me dio la vista. Ellos divulgaron la fama del Señor Jesucristo por todo aquel lugar. Así también nosotros, en cuanto a aquellos que hemos creído en el Señor. El Evangelio no es algo que debemos de guardarnos. Dice Cristo, la vela, la lámpara no la ponemos debajo del almud, debajo de la almohada. No, la luz tenemos que mostrársela a las multitudes, a las personas allá afuera. Y así nosotros con el Evangelio no debemos de quedarnos la palabra de Dios, sino debemos de divulgarla lo más que se pueda. Y ahora vamos a pasar a ver a este mudo que estaba endemoniado en los versículos 32 a 34. Mientras salían ellos, los ciegos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Me admira el servicio de Jesucristo. Nunca paraba. ¿Sí? Él incansablemente, sin parar, servía a Dios. Sana a la mujer con flujo de sangre. Resucita a la hija de Jairo. Y ya cuando se aleja un poco de toda esa gente, se acercan estos dos ciegos. Y cuando va llegando quizás a una casa para descansar o para comer, los ciegos entran. Él los sana y habla con ellos. Y se van ellos y ahora viene un mudo endemoniado. No paraba el Señor. No se detenía en su servicio a su Dios. Ahora este mudo endemoniado. Vamos a aclarar algunas cosas que muchas veces se malinterpretan en cuanto a los demonios y a la gente endemoniada. No todos los mudos están endemoniados y no todos los endemoniados son mudos. ¿Sí? Entonces, para que no vaya a pensar, aquí dice que este endemoniado estaba mudo,
cuando yo vea a alguien que es mudo, es porque está endemoniado. No. Hay gente que es muda porque Dios así lo permitió, pero no significa que están endemoniados. Y también, no todo endemoniado estaba mudo, ¿sí? Entonces hay que distinguir esas dos cosas. Así como Dios tiene ángeles que manifiestan su poder aquí en la tierra, así el diablo tiene demonios que manifiestan su poder aquí en la tierra. Y a veces Satanás hacía que demonios entraran en personas, que poseyeran a personas. ¿Para qué? Para que esa persona hiciera cosas admirables, cosas asombrosas. Y la gente, en vez de creer en el poder de Dios, creyera en el poder de Satanás. ¿Cuántas veces una persona quizás espera que Dios le quite una enfermedad, por ejemplo? Y espera, y espera, y espera. Y dice, bueno, voy a tener que ir a ver al hechicero. Alguien que maneje ese asunto para que sea sanado. ¿Sí? Porque el diablo es poderoso. ¿Sí? Dios es todopoderoso, Él todo lo puede. Pero el diablo tiene mucho poder. El diablo puede hacer milagros, por ejemplo, para engañar a las personas. Y muchas veces estos milagros son a través de personas que están endemoniadas. Otra cosa, según la Biblia, una persona endemoniada era una persona completamente fuera de sí. ¿Y por qué digo esto? Porque somos muy prontos, algunas personas, en querer catalogar a los endemoniados. Esta persona, porque su mente no está bien y se habla solo y tiene problemas mentales, ha de estar endemoniado. Está endemoniado, dice la gente. O este otro, él es una persona entregada al alcohol y siempre está embriagada. Él tiene, dice la gente, el demonio del alcoholismo. Bueno, esas cosas no existen. ¿Sí? En la Biblia no existe el demonio del alcoholismo. La borrachera es una obra de la carne. ¿Sí? Y una persona que quizás esté mal mentalmente pudiera ser una enfermedad mental que tiene, pero no significa que está endemoniado. Los endemoniados de la Biblia eran personas completamente fuera de sí. Eran personas que se lastimaban. Eran personas que vivían en los cementerios. Eran personas que los ataban con cadenas y fácilmente se zafaban. ¿Sí? Eran personas que podían hacer cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque lo hacían bajo la influencia de Satanás. Así que tengamos mucho cuidado en decir, este está endemoniado, ella está endemoniada. No, la gente endemoniada en la Biblia era gente completamente fuera de sí. Otra cosa, cuando yo ya he recibido a Cristo Jesús como mi Salvador, yo no puedo ser endemoniado. No, porque los que tenemos a Cristo Jesús, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. De manera que no podría morar un demonio en nosotros. Fíjese cómo es este asunto de la guerra espiritual. Hay un hermano que conocemos que un matrimonio lo contrató para hacerle arreglos en su casa, impermeabilizar el techo y cosas así, trabajos de mantenimiento, de construcción. Y resulta que esta pareja que lo contrató eran brujos, eran hechiceros. Él no sabía cuando lo llamaron, pero él llega y él ve a esta gente con cosas muy raras por toda la casa. Él desde el techo podía ver que en el patio sacrificaban animales y empezaron a decirle lo que hacían y cómo llegaba mucha gente muy importante de la ciudad, gente de la política, de la policía, gente muy reconocida de mucho dinero, llegaban para que les hicieran trabajos. ¿Y cómo es esto? Él, el hermano,
fue a trabajar a esta casa con su hermano en la carne, pero él no era salvo, no era creyente. Este hermano sí. Y llegó el día cuando le dijeron al hermano de este hermano, oye, no sabemos qué es, pero hay algo raro de tu hermano. Hay algo que lo hace diferente a él. Y era que era cristiano. Y ellos empezaron a dar cuenta que mientras que este hermano que es cristiano estaba trabajando en su casa, no les estaban saliendo sus trabajos. Y mejor lo corrieron. No, es que ya no podemos trabajar. Mejor vamos a conseguir a alguien más. Estas cosas son reales. Efesios 6, estamos en una batalla espiritual. ¿Sí? ¿Cómo es que el diablo intenta engañar a las personas? Pero aquellos que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, un demonio no puede entrar en nosotros. ¿Okay? Y dice en el versículo 33, echado fuera el demonio, el mudo habló. ¿Sí? Nadie aquí está endemoniado, yo entiendo eso, pero así como el Señor transformó a este endemoniado al sacarle el demonio, así el Señor quiere en nuestras vidas, no sacarnos un demonio, porque aquí no hay nadie que tenga demonios, pero sí quiere cambiar nuestra persona, sí quiere cambiar nuestra naturaleza. Si no tenemos a Cristo, ponga que no es un demonio que nos domine, pero la carne sí nos domina, el pecado sí nos domina. Y cuando uno cree en el Señor Jesucristo, así como este endemoniado que salió el demonio, así cuando uno cree en Cristo es hecha una nueva persona. Su naturaleza es transformada por ese poder transformador del Espíritu Santo. Saca al demonio y el mudo habla. Ahí le va algo que también debemos de tomar en cuenta. Porque cuando usted habla con alguna gente que dice poder sacar demonios, ¿sí? Ellos hablan como si esto es algo de todos los días. No, hicimos una campaña acá y sacamos demonios. Y visitamos a esta joven y estaba endemoniada y le sacamos su demonio. Y luego fuimos a este lugar y también sacamos un montón de demonios. Bueno, hay algo extraño. Que en todo el Antiguo Testamento no encuentro ni un solo demonio siendo sacado de alguien. Ni uno solo. Desde Génesis hasta Malaquías. Y los profetas hacían milagros. Pero no leo de profetas sacando demonios. Eso debe de llamarnos la atención. Ni un solo caso. En los evangelios, Jesucristo sanó a quizás unos 6, 7 casos de endemoniados. ¿Sí? En los 3 años y medio que él estuvo, en los evangelios no hay ni 10 casos de gente endemoniada que él sanó. Luego él le dio ese poder a los apóstoles. ¿Sí? Y los apóstoles iban a poder hacer estos milagros. Usted dice, pues los apóstoles han de haber tenido filas largas de gente y se pasaban todo el día quitando demonios, ¿no? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos describe qué fue lo que hicieron los apóstoles, ¿sabe cuántos casos hay? Uno solo. En 30 años. Hechos nos habla de un espacio de 30 años. Hay un solo caso. Un solo caso. En Hechos 16 de una persona, su demonio siendo sacado. Era una joven que tenía el espíritu de adivinación. Un solo caso. Y después de los Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Juan, Pedro, Judas, Apocalipsis, ni un solo caso. Entonces, solo digo eso para que no pensemos que este asunto de sacar demonios era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y por todos lados se andaban sacando demonios como la gente hoy dice. No, eran casos muy, muy especiales, muy, muy singulares, muy, muy atípicos. ¿Hay alguien que hoy pueda sacar demonios? La respuesta es no. No. Mire, le voy a leer quiénes podían sacar los demonios. El Señor Jesús, antes de irse al cielo, le dice a sus apóstoles, estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero ¿a quién estaba hablando Jesucristo? A sus apóstoles. Los apóstoles fueron un grupo de hombres muy selecto que Jesucristo escogió para que ellos salieran a predicar haciendo también milagros. ¿Por qué? Porque la Biblia no estaba completa. Pero 1 Corintios 13 me enseña que cuando la Biblia quedara completa, habían ciertos dones milagrosos que iban a desaparecer, porque ya no eran necesarios, porque la gente ya no iba a creer por ver milagros, ahora la gente tiene que creer por lo que dice la palabra de Dios. Y otra cosa, la gente que hoy dice poder sacar demonios, la gente que hoy dice poder hacer estas otras cosas, aquí también deberían de poder tomar una serpiente en su mano y que le muerda y que no se muera. ¿Sí? O también dice que deberían de poder beber cosa mortífera y tampoco morir. ¿Ah? Pero qué extraño que hoy en día abundan personas que dicen poder hacer esto y dicen poder hacer aquello, pero si ven una serpiente, ¡uy!, corren. O si les diera una botella de ácido muriático, no se la van a tomar, ¿no? Pero los apóstoles podían hacer todas estas cosas, todas estas señales. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente? La gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero muchos aún así no creyeron, se maravillaron. Sí, no ha habido nadie como él, pero no creyeron en él. Dios quiera que usted no se maraville solamente en Cristo, sino que crea realmente en él. Pero tristemente siempre estaba gente que estaba criticando a Jesucristo. Porque leímos en el 34 los fariseos. Ellos eran una secta religiosa que odiaba a Jesucristo. Lo odiaban. Así no estoy exagerando. Lo rechazaban completamente. Y esta secta de fariseos, fíjese lo feo que hablaron de Jesucristo. Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿De qué estaban acusando a Jesucristo? Que él estaba obrando a través de poder satánico, porque el diablo es el príncipe de los demonios. En Efesios, Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Aquí vemos que él es el príncipe de los demonios. Él es el jefe de los demonios. ¿Y cómo es que le acusan de que él estaba haciendo este milagro a través de poder satánico? En otra ocasión, Cristo les va a decir: ¿cómo voy a hacer yo estos milagros de sacar demonios por obra de Satanás? Satanás no va a pelear contra sí mismo. No, él dice: una casa, una nación, una ciudad que se divide, se va a destruir. ¿Cómo voy a estar yo trabajándole a Satanás y a la misma vez sacando demonios? No dice Jesucristo. Más bien, Satanás es ese hombre fuerte que en su casa tiene sus despojos, sus riquezas, y yo entro a esa casa y lo ato y tomo sus despojos. ¿De qué estaba hablando Jesucristo? Que a través de su muerte y a través de su resurrección, él iba a poder atar y vencer a Satanás. O sea que el diablo sí anda en este mundo, pero él es un ser derrotado. Le espera el día cuando él va a ser arrojado al Hades durante los 1000 años que Cristo va a reinar sobre esta tierra. Cuando el reino de 1000 años de Cristo termine, el diablo sale por un poco de tiempo tratando de engañar a las personas por última vez, pero él entonces será lanzado al lago de fuego, junto con la bestia, junto con el anticristo, y todos aquellos que no aceptaron a Cristo después le acompañarán también a ese lugar. Entonces ahí tenemos los dos ciegos que reciben la vista y el mudo, el endemoniado, que pudo hablar y que fue sacado su demonio.